La Orquesta Filosófica. Un espacio de reflexión política y promoción del arte y la ciencia. Un concierto del buen pensar. Un programa conducido por René Cervera e invitados. La Orquesta Filosófica. Comenzamos. Te llegará una rosa cada día, que medie entre los dos una distancia, y será tu silente compañía cuando a solas te duela la nostalgia. Te llegará una rosa cada día, augurándote tiempos de ventura, compañera total del alma mía, propietaria de toda la ternura. Quisiera ser un mago fabuloso para trocar las rosas por estrellas, dejarlas en tu almohada sigiloso, que iluminen tus sueños todas ellas. Te llegará una rosa y la mañana será para vivirla entre comillas. Tu alma escapará por la ventana de tu orilla, volando hasta mi orilla. Aquellos que no tienen fantasía no podrán entender, es muy complejo, que acorta la distancia cada día. Recibir una rosa desde lejos, te llegará una rosa y día a día será como quitarle al calendario las hojas que nos faltan todavía para dejar de ser dos solitarios. Te llegará una rosa cada día, que medie entre los dos una distancia, y será tu silente compañía cuando a solas te duela la nostalgia. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa La Orquesta Filosófica. Hoy estamos muy contentos con nuestros invitados, ¿saben? Aunque no tanto con los resultados en Estados Unidos, y no me refiero al partido de fútbol, ¿eh? Sí, hoy tenemos que agradecerle a Irak, que vino aquí sin ver el partido de fútbol, por ejemplo,
a Laila Sánchez, que dice que ya no le importa el fútbol, por lo tanto no hay tanto sacrificio en esto. Y a mí que sí me gusta el fútbol, pero yo sí me sacrifico por ustedes, ¿saben? Y hoy tenemos que hacer una reflexión muy seria porque amanecimos en un país que tiene que ser distinto. Dejemos de pensar que somos ese país en donde hay que arrimarnos al país más poderoso del mundo para ver qué nos deja, que además ya es indigno de por sí, para entender que somos latinoamericanos finalmente, que ahí está nuestra cultura, que ahí está nuestra historia y que ahí tendremos que tener un futuro común y no estar pensando tanto que las soluciones vengan del vecino y esperemos que recobremos autonomía. Saben que somos uno de los países con más firmas del mundo internacionales, o sea, estamos atados por todos lados con firmas internacionales que yo creo que valdría la pena revisar si todas son buenas y si vale la pena y si no perdemos autonomía con tanto estar firmando tantos convenios internacionales. Pero bueno, hoy tenemos aquí una feminista, y eso da miedo. Bueno, yo tengo entendido que es una feminista muy centrada, que nos va a decir cuál es la causa del feminismo, cuál es su lucha, un entendimiento de esto. Bueno, pues buenas noches, gracias René por la invitación. Y bueno, sí, como efectivamente, primero comencemos a aclarar un poco el término, así como tú dices, a mucha gente le da miedo, ¿no? Este término del feminismo, porque inmediatamente lo asocian con odio hacia el hombre, ¿no? Como si el movimiento feminista, que tiene más de 100 años, por lo menos movilizado y luchando, realmente tuviera como causa deshacerse de los varones. Si fuera eso, pues imagínate, ¿no? Más de 100 años luchando, habría una guerra de géneros realmente ruda. Y no se trata de eso. El movimiento feminista que inicia, digamos ya formalmente, así como un movimiento organizado a finales del siglo XIX, pues tiene más como causa el reconocimiento y la visibilización del ser mujer en una sociedad donde hay que participar igual que los varones, ¿no? Y en una primera etapa este movimiento feminista va a luchar por reconocer los derechos civiles de las mujeres, es decir, el voto y el acceso a la educación. Y bueno, pues de ahí se desatarán después otro tipo de peticiones ya más hacia el siglo XX, hasta llegar con Simone de Beauvoir, hablando de la filosofía en este programa, ¿no? Una filósofa francesa que va a proponer en libros como El segundo sexo esto de visibilizar a las mujeres y de tomarlas en cuenta dentro del conocimiento como productoras de conocimiento, hablar de temas como la maternidad, que no se tocaban mucho porque pues hay una tradición cultural que a las mujeres casi nos obliga a ejercer la maternidad en todo tipo, y si no eres mujer, ¿no? Ella cuestiona la maternidad, incluso ella dice que la maternidad se puede convertir en una cárcel para las mujeres, ¿no? Ella de hecho decidió no tener hijos, justamente por eso, porque la maternidad pues hay que verla ya de otra manera, no debe ser impuesta, debe ser elegida, y eso pues lleva después a otras feministas a reflexionar sobre temas que todavía hoy seguimos peleando y discutiendo, como el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo como mujeres, que no sea la medicina, que no sea la iglesia, que no sean los varones, ¿no? Que no sean otras mujeres incluso quienes decidan qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo. Rousseau decía en el contrato social que la primer propiedad que tenemos como seres humanos es nuestro cuerpo. Entonces, bueno, habría que retomar a Rousseau, aunque Rousseau, ¿verdad?, pues también era bastante misógino a veces en sus propuestas, pues tiene razón en esto. Entonces, una primer propiedad que tenemos como seres humanos es nuestro cuerpo, y pues las mujeres, ha habido una lucha de todos estos años por ser reconocidas como seres humanos, ¿no? Sí, nadie te está pidiendo que abortes, solamente está diciendo que es una decisión tuya, ¿no? Que hay que entender claro, eso, porque ni es obligatorio tampoco, sí, ¿no?
se está diciendo que se casen entre homosexuales. Si se casan los heterosexuales es el mismo derecho que tendrían los homosexuales. Así es. Yo diría que nadie se case, porque si quieres a alguien, te casas si es dinero, se divorcia si es dinero, pero bueno, es una decisión. Son problemas, ¿no? Todo es dinero, sí. Bueno, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre decidieron no casarse justamente porque también el matrimonio se vuelve un encarcelamiento, sobre todo para las mujeres, ¿no? También para los hombres, ya nos también, claro, también porque es se vuelve como la obligación de yo la tengo que sostener, ¿no? Sí, eso es importante y a mí me parece que eso es un cambio muy importante porque el que paga manda, pues hay que romper eso, ¿no? Es que el que pague, o sea, los dos, o nadie pague, o qué sé yo, pero romper esa idea de que con dinero sujetas a una tercera persona. Exacto, pues más bien romper esa idea capitalista de que el dinero es lo importante. Ya, vamos de acuerdo con las feministas. Ahí vamos. A los primeros 11 minutos, vamos de acuerdo. Irak, tú cuéntanos cuál es tu proyecto. Nos estabas contando de un proyecto de niños, precisamente, ¿no? De niñas y de niños aquí, porque estoy muy de acuerdo con ella y la verdad estoy muy contento, muy entusiasmado participando en la Asamblea Constituyente. Quizá para la mayoría de la gente, porque estamos poco informados, la verdad no ha habido tanta discusión, aunque hubo una elección. Lo cierto es que casi muy poca de la gente sabe qué está pasando en esta asamblea, pero yo estoy contento, estoy entusiasmado, estoy adentro, estoy apoyando a algunos diputados, porque creo que es la oportunidad que se puede dar, en este caso en la ciudad, para repensar, para reflexionar su futuro. Y su futuro, yo creo, y regreso al tema de Laila, está en la niñez y sobre todo en las niñas y los niños, porque precisamente cuando empiezas a empoderar a las niñas, a que conozcan sus derechos, a que conozcan todo lo que les va a pasar como futuras ciudadanas, pues entonces empiezas a construir otro tipo de ciudadanía. Una ciudadanía efectivamente con equidad de género, porque hoy, en el presente, pues hay 4 feminicidios al día en el país. 2 de cada 10 mujeres en la Ciudad de México que sufren un tema de violencia, solamente 2 van a denunciar. Y si vemos las estadísticas de la participación de las mujeres en la política, en el mundo laboral, estamos aquí muy cerquita de las grandes empresas, por ejemplo, de tecnología, pues las mujeres no ocupan los puestos más importantes o los niveles salariales más altos. Y vimos una desigualdad muy grande en el país, y gran parte de esta desigualdad se entiende por la diferencia que hay entre hombres y mujeres. Y hay que empezar a disminuir esta brecha. Yo he aprendido, soy simpatizante del feminismo en México y el mundo. He participado, por ejemplo, en la Alianza Progresista, que es una red de partidos socialdemócratas y de izquierda del mundo. Con Malú Michel he aprendido, con Marcelo Ebrard, los avances que se tuvieron contra la trata, por ejemplo, en la Ciudad de México, con extinción de dominio, una serie de leyes, de reformas en la ley y en los reglamentos muy importantes. Y sobre tu pregunta, sí, hay un movimiento mundial, internacional, que se llama la ciudad de las niñas y los niños, que lo que te dice es que las ciudades y los países se pueden pensar o reflexionar de otra manera, poniendo sobre la mesa como parámetro las necesidades de las niñas y los niños, y con estos parámetros empezar a diseñar las ciudades en su infraestructura, en su movilidad, en su salud, en sus programas sociales, porque el mundo parece que está diseñado para los adultos, pero las nuevas generaciones y sus necesidades son las que nos van a indicar, seguramente con mayor certeza, hacia dónde debe ir una ciudad. Y por eso, con este proyecto, pues que estoy empujando, porque lo metí como un ciudadano común y corriente, participo en esta asamblea que espero termine su tarea el 31 de enero. Pues sí, nomás que se me olvidó decir quiénes son ustedes de su currícula, pero Laila Sánchez es comunicóloga y por lo tanto nos comprenderá que el enemigo de la comunicación es el tiempo y tenemos que dar espacios comerciales. Muy bien. En un momento regresamos para continuar con este concierto de la Orquesta Filosófica. Regresamos.
Escuchas Radio Chapultepec en el 560 de amplitud modulada. En la Ciudad de México cuidan mucho a nuestros bebés. Con Bebé Seguro y con Cunas CDMX, desde su primer día de vida ya tienen todo para crecer muy saludables. Todo esto lo hacemos por una sola razón: que tú y tu familia tengan un futuro mejor. Gobierno de la Ciudad de México. Este mensaje es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el Gobierno de la Ciudad de México. El Tribunal Electoral del Distrito Federal te garantiza, entre otros derechos, votar y ser votado, asociarme libre e individualmente, ejercer mi participación como ciudadano. Para ello, el TEDF resuelve las controversias que plantean ciudadanos, candidatos independientes, partidos y asociaciones políticas, entre otros. Como ves, es una función que el TEDF realiza de manera permanente y para todos. Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales. Te quiso sacar dinero, no se vale. Ingresa desde cualquier computadora o dispositivo móvil a www.gov.mx/SST y denuncia a los malos servidores públicos. Fue facilísimo. Me dieron un folio y contraseña para darle seguimiento. Funciona 24 horas, 365 días del año. Puedes subir videos, fotografías o audio. Haz que tu denuncia cuente en www.gov.mx/SST. Secretaría de la Función Pública. Gobierno de la República. Política, arte y ciencia. Un concierto del buen pensar. Continuamos con la Orquesta Filosófica. Pues para continuar tenemos unas recomendaciones que nos va a hacer Brenda sobre actividades culturales. Sí, gracias René. Buenas noches a los invitados. Bueno, hoy les recomiendo que vayan a visitar, que vayan a Xochimilco, a la obra teatral de La Llorona. Esta obra teatral lleva más de 20 años de estar presentándose en el embarcadero de Cuemanco, a un costado del Parque Ecológico Xochimilco. Año con año envuelve al público que pasa en trajinera en un místico y majestuoso recorrido alumbrado por antorchas de fuego. Este evento es solamente una vez al año, en el mes de octubre y noviembre. Para más información les recomiendo que visiten La Llorona en xochimilco.com. Una segunda recomendación es que vayan al manicomio del Circo de los Horrores. Este circo vuelve a México después de un año de haber estado aquí. En esta obra encontrarán acróbatas, malabaristas, enfermeras, trapecistas, monologuistas y payasos como en cualquier otro circo. Es inspirada en varias historias como el clásico de Lewis Carroll y de Alicia en el País de las Maravillas. La puesta estuvo en escena a partir del 15 de octubre y finaliza el 13 de noviembre. Los precios van de 500 pesos a 1,200. Bueno, eso sería todo. Espero que puedan asistir a alguna de estas. Está barato, 500 pesos como una semana de salario mínimo, más o menos. 1,200, un poco más de 2. Pero el problema la culpa no lo tienen los artistas, la culpa lo tiene que tenemos un salario de veras tan ridículo, ¿no? Sí, es poco digno. Sí. Que no permite ni siquiera tener sus espacios de ociosidad, que es un derecho, ¿ves? Sí, bueno, todos nos recomendamos que la gente haga un sacrificio porque vale la pena tener estos accesos a la cultura, porque precisamente para mantener este ambiente que México, la Ciudad de México sí se procura mucho que tengamos una vida cultural amplia y se nota cuando uno va a provincias lo que extraña de estas ciudades. Sí, faltan los espacios y los apoyos. Sí, pues nos quedamos pendientes con lo que nos ibas a decir de niños. Yo estoy de acuerdo, o sea, la cultura de un pueblo se ve en la atención que le da a su infancia y la atención que le da a su vejez. Ahí ves su idea cultural, bueno, su idea... Sí. Y la Ciudad de México, como lo sabemos, desde hace 3 administraciones gubernamentales, pues apoyó a los adultos mayores, los ha apoyado. Hay un programa muy importante que está en la ley, aprobado por la Asamblea Legislativa, pero no hay muchas cosas para los niños, y sobre todo para los niños que van desde su nacimiento a los 5 años, te diría que no hay casi nada. Los programas sociales de la Ciudad de México empiezan más bien cuando los niños empiezan a entrar a la escuela. Y sí, qué bueno, se crearon, hubo en la administración de López Obrador hasta 400 programas sociales con
con Marcelo se potenciaron, se simplificaron algunos y quedaron hasta 220 programas sociales. Hoy con Mancera seguramente está más o menos en la misma cifra, pero el tema es que se atiendan, como tú bien dices, a los niños y a las niñas. Tuve la oportunidad hace unos meses de competir, de contender en las elecciones para los comités ciudadanos. Tuvimos en toda la ciudad estas elecciones para que cada colonia eligiera a sus comités ciudadanos. Yo soy vecino del centro histórico, pude hacer pues un recorrido por todo el centro histórico casa por casa, saludé a más de 1,000 vecinos y me di cuenta que no hay nada para las niñas y los niños. Uno viene, mis papás son de Saltillo, viene la gente del turismo nacional e internacional y hay toda una oferta importante, eso sí, para los adultos, para los niños no. Y eso es lo que esa es la iniciativa ciudadana que ingresé a la Asamblea Constituyente. Hay otras, ahorita hablábamos de la paternidad y la maternidad, pues, ampliar los plazos para que se pueda tener otra vez una atención para los niños y las niñas, y me parece que es una oportunidad, decía yo al principio, para que imaginemos y dibujemos la ciudad del futuro. Por lo regular, y lo sabemos, las constituciones no se hacen porque queramos. Por lo regular son producto de revueltas, de revoluciones, de cambios sociales bruscos. No es el caso de nosotros. Nadie pidió una constitución y sin embargo se está haciendo, se está elaborando. Qué mejor que tengamos esta oportunidad para que se aproveche y se construya un nuevo andamiaje, un nuevo diseño de ciudad. Se tiene que aprobar antes o el 31 de abril para que se promulgue, dice la reforma constitucional, el 5 de febrero. A mí me parece una vanidad que se tenga que aprobar, una vanidad del jefe de gobierno actual, que se quiere equiparar con Venustiano Carranza y aquellos constituyentes de hace 100 años. Lo cierto es que hace 100 años se tardaron 2 meses en hacer esa constitución, pero yo creo que tenían más idea. Hoy es más complejo el mundo, estamos por vivir la era post-Barack Obama, vamos a entrar, tú lo mencionabas muy bien, en una era rara, de Trump, difícil, y la Ciudad de México, como referencia de las otras entidades federativas, tiene que poner el ejemplo. Y en eso, fíjate, ahorita que está hablando de la constituyente y si hablamos del feminismo, aquí de lo que él ha platicado quiero hacer 2 acotaciones. Una, la dificultad que han tenido las representantes feministas para poder estar en la constituyente, ¿no? A compañeras que se postularon, pues no fueron electas, algunas que sí estaban por partidos políticos, las independientes quedaron fuera. Sin embargo, pues como movimiento feminista en la Ciudad de México se han tratado de organizar para poder ingresar algunas propuestas, ¿no? Un poco en esta idea de sin las feministas no puede haber una constitución de la Ciudad de México que quede bien. ¿Por qué? Porque bueno, él ya está hablando ahorita, por ejemplo, su propuesta de equidad entre niños y niñas, ¿no? Y tener estos derechos. Eso también es parte del movimiento feminista. Incluir desde edades muy pequeñas, desde casi que nace, ¿no? El niño o la niña, esa visibilización de derechos, pero igual, ¿no? Que te vistas de rosa, que te vistas de azul, no te puede hacer diferente. Incluiría también este asunto del derecho a la educación y de lo que se enseña también en las escuelas como parte de la construcción de los roles de género. Entonces, eso debe quedar muy bien asentado. Si queremos tener una constitución de vanguardia en esta ciudad, debemos encaminar la constitución a que este tipo de temas estén ahí, porque si no, no va a pasar nada. Pues nada, yo digo que esto va en algo que se llama simplemente democracia. Toda democracia debe buscar equilibrios sociales. Pero a mí sí me preocupa, ya que tratamos este tema, es que muchas de las banderas que eran feministas lo han tomado grupos que se oponen al aborto, grupos que se oponen a los matrimonios, grupos que están privatizando, para decirte en corto, pues mucho de las banderas del feminismo, y me preocupa, están ahora a la derecha. Sí, bueno, ahí hay un problema, ¿no? Que tendríamos que discutir sobre este feminismo que se vuelve institucional y que justamente forma parte de los discursos de lo políticamente correcto. Entonces es
muy bueno, ¿verdad?, ser políticamente correcto frente a la construcción de una imagen al exterior, pero habemos de ver también las prácticas y las conductas, que eso es otro asunto. Por ejemplo, yo personalmente no creo en el feminismo, en el PAN, si hablamos de ideologías de partidos pero ahí políticos. están ellos acusando, haciendo banderas, Claro, y con la bandera del feminismo, el verde también y otros, a una ¿no? mujer que quiere ser la candidata a la presidencia, con una bandera feminista entre comillas, pero eso no es feminismo. Creo que se entiende mal y se usa mal, ese es el asunto, ¿no? Que se denota y cambia incluso un poco el concepto cuando grupos como estos o personajes o las instituciones lo vuelven parte ya de su cotidianidad en el discurso. Pero a mí me interesa más ver las conductas, las prácticas y si todo eso está redituando, ¿no? Que no termine siendo un feminismo o políticas que salen de las ideas feministas, porque eso no es feminismo, que se vuelvan políticas asistenciales para ganar votos. Eso es terrible. Eso no, para mí no es feminismo. Es el uso de una herramienta discursiva muy conveniente, porque bueno, eso hace rato tú decías, México ha firmado todo, ¿no? Están las firmas de todo, pues en el feminismo también, ¿no? En la equidad de género, lo llaman así porque es políticamente más correcto que decir feminismo, la equidad de género. Bueno, pues México tiene firmado todo, pero vamos a ver qué cumple. No cumple casi nada de lo que firma en la materia de eso. Y a mí me da la impresión que dan cierto espacio, es una impresión, para hablar de feminismo y otras cosas, pero para no tratar algo tan central como es la economía. De repente tengo que se vuelven como cortinas de humo. Nos hablan, vamos a hacer una exposición sobre, se llamaba los límites de la democracia. Y bueno, de los que estábamos en esa discusión, las mujeres hablando de que lo que son, si no se les dejó ganar porque eran mujeres, yo dudo si fue realmente porque eran mujeres. Finalmente es una elección, puedes ganar o puedes perder, y a eso que la estás jugando, ¿no? Y entonces digo, vale, ¿y entonces la economía a dónde va? Yo me digo, ningún país puede decir, de por sí la democracia siempre es cuestionable, ¿no? Aquel que diga que ya es demócrata está matando a la que tiene. La democracia siempre es cuestionable, pero nadie te puede garantizar un sitio, ni porque eres hombre ni porque eres mujer en un proceso electoral. Y además entender, desde luego, que en cualquier país en donde un diminuto grupo puede poner en la miseria a grandes segmentos de la población con sus decisiones, pues es una democracia ya dudosa, ¿no? Eso no es democracia del pueblo para el pueblo, cuando que lo hace en nombre de la democracia, que es peor, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, ¿no?, que soy además profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y esos temas pues los tenemos en la mesa de discusión. Tengo ya mucho tiempo dudando si la forma de gobierno que se llama democracia es la más correcta para el mundo actual, porque con tanta corrupción, con tanta tranza, con tanta mentira, híjole, ¿no? Deja pensar que a lo mejor deberíamos ya buscar un sistema alternativo. Yo creo que lo que debemos hacer es profundizar la democracia finalmente, porque no tiene que ver democracia con liberalismo, y eso es la confusión, pero lo tendremos que decir en el siguiente segmento y muy continuaremos, ¿sí? En un momento regresamos para continuar con este concierto de la Orquesta Filosófica. Regresamos. Escuchas Radio Chapultepec en el 560 AM, transmitiendo desde Palmas número 751, noveno piso, Colonia Lomas de Chapultepec, desde el Corporativo Balanci. Germán Garmendia, Celebrity Web. Expresarte a través de un video refleja lo que sientes y comparte lo que piensas. Leer te permite conocer, te permite comprender. Mi nombre es Germán y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. CIRC, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
política, arte y ciencia. Un concierto del buen pensar. Continuamos con la Orquesta Filosófica. Solo Dios sabe cuánto te he buscado y no te hallé. Busco en tu mirada por si hay una mínima señal. No pienso rendirme, ya son muchos años tras de ti. Ese amigo te ama, eres el sosiego que la vida me negó. Tengo amor que llora triste porque no te puedo amar. Le has quitado media vida, es amor sin completar. Y como flecha sin un blanco, como infierno sin llover. Como barco en un desierto, como fruta sin comer. Solo Dios sabe cuánto me ha mordido este dolor de verte con otro, de ser confidente y nada más. Con el pensamiento, muchas noches fuiste mi mujer. Tu palabra siembra mi fiebre amorosa que no tiene a dónde ir. Tengo amor que llora triste porque no te puedo amar. Le has quitado media vida, es amor sin completar, como flecha sin un blanco, como invierno sin llover, como barco en un desierto, como fruta sin comer. Tengo amor que llora triste porque no te puedo amar. Le has quitado media vida, es amor sin completar, como flecha sin un blanco, como infierno sin llover, como barco en un desierto, como fruta sin comer. ¿Ya oyeron? Tengo amor que llora triste porque no te puedo amar. ¿Ya viste cómo también los hombres sufrimos, Laila? No nada más dormimos. Bueno, pasamos una canción que nos confunde el nombre, unos le ponen Solo Dios sabe, otros dicen se llama Siempre, y no, pues por ahí salió un tercer título. Cuando se pongan de acuerdo aquí se los aclaramos cuál es el título de esta Por eso canción. dijimos Solo Dios sabe cómo De se esta llama. canción bonita. Bueno, ya nos estabas aquí cuestionando la democracia, Laila, pero pues vamos con, a ver, Erika, perdón, Irak, si tienes nombre de toda una nación, pues sí, con razón. Que además ahí es donde nace la cultura, sí, la cultura, hablando de tu programa, René. Sí, llevas un peso muy fuerte con ese nombre. Yo soy una gran responsabilidad este programa por mi nombre. Pero fíjate que ahorita que Brenda nos hablaba de La Llorona, que ahí no hay equidad de género tampoco. O sea,
¿por qué la llorona? ¿Por qué no el llorón, no? O sea, ¿por qué siempre la mujer es la débil, la que tiene la culpa, la que se equivoca? Yo ahí corregiría esa leyenda. Porque ustedes los educan en esta idea de deben ser fuertes, los hombres no lloran, los hombres no se quejan, los hombres son valientes, los hombres deben mostrar que son superhéroes y no flaquear. Y cuando no muestran eso, el insulto es pareces niña, pareces vieja, ¿no? Sí. Como si ser mujer fuera un insulto. Por eso me parece que regresando otra vez a lo que hacen ahora los nuevos constituyentes, es difícil hacer una constitución, no cada 5 años, se hace cada 100 años una constitución. De hecho, esta constitución que se tendrá que promulgar en 2017 no se va a poder cambiar ni una sola coma hasta el 2021. Por eso tenemos que estar atentos los ciudadanos, las ciudadanas, la ciudadanía en general, de cómo sale. Y ahorita platicando contigo y tras bambalinas con Laila, contigo, Rumi, me parece que ya se están decantando, ya se están clarificando un poco las posiciones. Por un lado están los que quieren que se mantenga el estado que guardan las cosas, el famoso status quo. La misma propuesta del jefe de gobierno es muy conservadora, nos da un mensaje de que las cosas están bien en la ciudad, en el transporte, en el gobierno, y él prácticamente piensa que se debe aprobar en sus términos su proyecto. Y por otro lado, hay un grupo menor, pero sí hay un grupo de constituyentes que sí está buscando que se extienda, que se estiren las ideas para que realmente provoquemos, seamos provocadores, seamos insurgentes en el mejor de los sentidos, para que tengamos una ciudad, si no modelo, sí, una ciudad que pueda ser ejemplo para las otras entidades federativas. ¿Cuál es la preocupación? Que la Ciudad de México en la reforma constitucional no se le dota de soberanía plena, se dice que de autonomía, aunque todavía es la Cámara de Diputados la que sigue aprobando su deuda. Es decir, esta ciudad no va a tener la capacidad de hacer un plan financiero. Entonces, pues, ¿cómo haces lo demás? Hay una crítica a la Carta de Derechos que se propone y que deben ser más, yo creo, ya estamos en la cuarta, tú eres la experta en la cuarta, quinta generación de derechos, y la crítica es cómo se van a financiar, cómo se van a costear o pagar esos derechos. Desde mi punto de vista, sí deben ampliarse, deben acreditarse sus derechos, y por otro lado también debe haber un plan financiero para que sean sustentables. Yo creo que la ciudad debe tener 3 ingredientes si nos imaginamos un licuado hacer un licuado en la licuadora. El primero es que yo creo que la ciudad debe ser la ciudad de las libertades y de los derechos. Por eso debemos hablar y poner en esa constitución cosas como las que asuntos como los que está diciendo muy bien Laila. Pero también debe ser una ciudad que transforme, tú lo decías, su economía. Para mí, yo estudié economía, para mí a lo mejor tengo ese sesgo, no vamos a resolver las desigualdades tan tremendas que ya tenemos con una sola colección o dotación de programas sociales. Sí tenemos que corregir las desigualdades en las relaciones económicas. Aquí el factor trabajo es muy mal pagado, y si lo comparamos con el factor capital, pues la desigualdad es terrible. ¿Cómo le hacemos? Pues tenemos que dedicarnos a otras cosas, tenemos que entrar a la economía del conocimiento, a la innovación y el conocimiento, ya no dedicarnos a tintorerías, ya no dedicarnos a changarros de siempre. México y la Ciudad de México se debe dedicar, se debe insertar en las industrias del futuro, y por lo tanto los jóvenes, creo, deben estudiar eso para que se dediquen a eso y que sean mejor pagados, para que el factor trabajo, las mentes, las ideas sean mejor pagadas. Hoy no es así. Y si transformamos la economía, seguramente vamos a tener una sociedad, una ciudad más justa. Y el tercer ingrediente que creo yo que debe tener esta ciudad, además de la economía y la competitividad y de las libertades, es que funcione. Extrañamente funciona la ciudad, pero funciona mal. Ahorita que veníamos a tu programa, pues estaba el tráfico también de locura. ¿Cómo lo hacemos para que tengamos viviendas y que estas viviendas tengan muy cercano y muy accesibles los servicios de transporte o de movilidad, de salud, de educación, de esparcimiento, de deporte, de cultura? Eso no sucede ya en la Ciudad de México. La oferta de vivienda se va, de hecho ya ni siquiera en la Ciudad de México, se va al Estado de México. Entonces, tenemos que hacer que la ciudad funcione.
Y para eso necesitamos planearla de manera diferente. En conclusión, yo te diría que la disputa actual para el futuro de la ciudad se da entre los que quieren que las cosas permanezcan, porque representan sus intereses, y los que de alguna manera, creo yo me pongo en esta parcela, queremos que la ciudad se imagine de otra manera. Y en ese diseño o dibujo o esa pintura debe entrar de entrada la igualdad y la equidad entendida en sus diferentes manifestaciones. Pues mira, como le hacen en otros países, sencillamente está destinado un porcentaje del Producto Interno Bruto al salario, que aquí no se hace. ¿Cómo lo hacen? Pues en Europa, por ahí, el 30% del Producto Interno Bruto es para salario, y así está destinado. Aquí ni siquiera lo han pensado así. Porque somos un proyecto donde nos dicen cómo atraer capitales, manos de obra barata, especulación, deducibilidad de impuestos, y ningún país progresa así. Pero le hemos quitado la voz a Laila. No quiero darle la razón a una feminista. Bueno, ahorita de lo que estaba comentando Irak, a mí me parece muy interesante, y creo que el reto está en la constituyente, con lo que estás platicando, para lograr la igualdad y la equidad en esta ciudad. Justamente esas libertades, ¿no?, de las que hemos estado hablando, ¿cómo hacer, ¿no?, tú que eres economista, cómo hacer que empaten justamente con el mercado? Porque a veces se oponen, y se oponen muy fuerte. Ahorita tú hablabas, bueno, las desigualdades, por ejemplo, en los salarios, y el tener ejércitos de trabajadoras que están formados esperando a ver a quién sacan para entrar en una fábrica, en una empresa, ¿no? Y que bueno, sí vemos que se contratan a muchas mujeres, pero con sueldos mucho más bajos de lo que les pagan a los varones, ese tipo de cuestiones. ¿Cómo hacemos que ese derecho al trabajo de las mujeres, de los varones y de todo mundo puedan empatar con una economía que respete las libertades, la igualdad, la equidad? Eso es, creo que todo un reto. ¿Libertad en qué término? Porque precisamente el modelo neoliberal, su libertad máxima es hacer negocio, ¿no? La libertad para hacer negocio. Bueno, las libertades que se han peleado en esta ciudad, como por ejemplo el matrimonio igualitario, ¿no? Este tipo de derechos. Se pretende que quede en la Constitución el matrimonio igualitario, cosas que para algunos les puede causar resquemor, como es la eutanasia, como es la adopción de niños, desde no solamente desde matrimonios igualitarios o homosexuales, sino también de personas que no se han casado, de personas solteras, independientemente de su preferencia sexual. Claro, y hasta casados les cuesta muchísimo trabajo, esto es un trámite complicado, ¿no? Ahora, si nos quisiéramos correr, no solamente estar como en el espectro de la izquierda, vayámonos a la derecha y rebasemos por la derecha, que funcione el mercado. Digo, aunque yo en lo personal no estaría tan de acuerdo, pero si queremos seguir jugando a las reglas del mercado, pues entonces que funcionen bien, que no vivamos en una economía donde los monopolios y los oligopolios son los que se apropian de la riqueza, de los salarios. Hay un estudio de Ursúa, del Colegio de México, un investigador muy reconocido, que indica que el 40% de nuestros ingresos se va a este consumo donde están los monopolios y oligopolios. La leche, los huevos que nos comemos, la carne, la gasolina, el internet. Comparándonos con otros países, aquí tenemos sobreprecios del 40%, porque no vivimos en una economía donde los mercados son competitivos o funcionan. Es más, sin una discusión izquierda-derecha, que funcionen entonces los mercados en realidad, y con eso también lograríamos condiciones de mayor equilibrio. Ahorita lo seguimos conversando porque ya tenemos encima la señal de que vienen los comerciales, pero continuaremos con este interesante diálogo. En
En un momento regresamos para continuar con este concierto de la Orquesta Filosófica. Regresamos. Escuchas Radio Chapultepec en el 560 de amplitud modulada. El mundo ve a México como un gran protagonista de la globalización. En el Senado hacemos leyes que protegen nuestros recursos para aprovechar las oportunidades de negocios del mercado mundial. Y así fortalecemos nuestra presencia en la agenda internacional. Senado de la República, legislando con visión de futuro, 63ª legislatura. La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil creció y se muda al Parque Bicentenario, Avenida 5 de Mayo 290, San Lorenzo Tlaltenango, Ciudad de México, del 11 al 21 de noviembre. Entrada libre. Alemania y Colima, invitados de honor. Más información en www.gov.mx/cultura. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Nunca alguien como tú se había fijado en mí? Eres lo que estaba buscando. Por ti, dejaría todo. Eres más linda que las flores. ¿Por qué me lastimas? Porque vales mucho dinero. La trata de personas es un delito que se puede prevenir. Cuídate, ve más allá de las apariencias. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Política, arte y ciencia. Un concierto del buen pensar. Continuamos con la Orquesta Filosófica. Bueno, ya que me regañaron por la Llorona, lo voy a cambiar. No vayan. Yo lo defiendo. Bueno, yo ya sé la Llorona y está muy padre, pero bueno, cuando saquen el yo también lo estoy invitando. Yo voy a pedir, la recomiendo. El director Mauricio nos regaló unos pases, 5 pases sencillos para ver la obra Edipo, esa obra griega famosa. Estos pases van a ser para el día lunes a las 8 de la noche en la Capilla. La dirección es Madrid 13, Colonia del Carmen, Coyoacán. Solo les pedimos que, ya sea por Facebook o por Twitter, escriban "Yo soy parte de la Orquesta Filosófica". Muy bien, ya nos ganamos 5 boletos y además en un lugar muy bonito. No, pues es para el público, ¿no? Sí, estábamos hablando del mercado. Les voy a quedar mal porque normalmente les regalamos un libro de Olof Palme, pero ahora se lo olvidaron a mí. Pero les queda pendiente un libro. Y él decía algo muy interesante: el mercado nunca va a satisfacer las necesidades de una población porque está hecho para la rentabilidad. Tampoco estoy diciendo que no debe haber mercado, pero sí creo que debe haber un mercado regulado. Los países que funcionan de mejor manera son aquellos que tienen un mercado regulado, donde junto a la rentabilidad económica se busca la rentabilidad social. Ahí entran impuestos, entran una serie de variantes, pero yo creo que sigue, aunque alguien lo esté negando, sigue siendo válido lo que llamamos el estado de bienestar social, en donde lo mejor es una economía mixta, ¿no? Si hay empresas públicas que funcionan, pues te evita la presión sobre los impuestos, porque la empresa pública es la que cubre esas necesidades, ¿no? Y a la vez, una vez que ahí está bienestar social, también te quita la presión sobre los salarios, porque a la de prestación social tienes menos necesidad de un salario más alto. Yo creo que la gente tenemos que, ahora que viene esto del fenómeno Trump, y que por un lado es un cuestionamiento ya modelo neoliberal, no del lado adecuado, no del lado propio, no como quisieran, pero ya es un cuestionamiento. Tendríamos que hacer todo este diálogo necesario para ver cuál es la solución de estos problemas. Porque además, ahora hablamos no solo es una opinión mía, lo hago mucho en la gente que se habla ya mucho de derechos, y si no se hablan de obligaciones, bueno, la obligación es hacer valer esos derechos, ¿no? Esa es la obligación que tenemos que hacer. ¿O qué opinas? Porque ahora sí te hemos quitado la palabra, Laila, y tienes mucho que decir. Lo que quería comentar ahorita, platicaba con Irak, bueno, ¿cómo hacemos? A lo que yo me refiero con este mercado, además para que funcione bien y sea más justo, porque pues como siempre digo y lo repito,
en el papelito, en los discursos se oyen muy bonitas muchas cosas, pero ¿cómo hacemos valer, por ejemplo, el derecho de las mujeres a que cuando vas a pedir un trabajo no nos exijan un examen de embarazo porque si no, no nos pueden emplear, ¿no? Que no haya homofobia en las empresas, en los espacios laborales, que a nadie lo despidan por ser homosexual, por ser lesbiana, que sigue sucediendo, que a nadie le nieguen en las instituciones de salud servicio por el mismo caso, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos empatando todo eso? Porque las prácticas son muy complicadas y eso implica que tenemos que pensar toda una estructura de educación. No porque quede instituido en una constitución, en un reglamento, quiere decir que ya se va a aceptar, exacto, lo van a cumplir. Entonces, ¿cómo hacemos que todo eso puede quedar maravillosa la constitución, pero también hay que pensar los modos en cómo va a operar para que las ciudadanas y ciudadanos pues podamos también exigir nuestros derechos y cumplir las obligaciones, ¿no? Sí, van de la mano. Tiene que ser dos cosas. O sea, tampoco la ley hace que se cumpla si no hay aceptación. Y es lo que hemos visto en estas últimas votaciones, lo que sucedió en Inglaterra y demás, que está oculto lo que la gente piensa, que se llama el pensamiento oculto. Y quiere decir que pues no es cierto que se convenza. La gente está con dudas y cuestionamientos todavía. Y ojalá que esos cuestionamientos sean para buscar lo que tú dices. Se llama universalidad, ¿no? Seas lo que seas o como seas, tienes el mismo derecho que los otros. Sí. Y esa universalidad también viendo nuestras características particulares, ¿no? Sí. Por ejemplo, en estos derechos, en la Ciudad de México hay que pensar en las comunidades indígenas. En la Ciudad de México hay comunidades indígenas de todo el país. Es un mosaico cultural y a veces también se nos olvida, ¿no? Hay más de 1 millón de personas indígenas. Y que hablan lenguas, ¿no? 7 delegaciones tienen comunidades indígenas. Y que no se debe olvidar en esta nueva constitución los derechos de esas personas también, ¿no? Y cómo incluirlas al mercado. Sí, los pueblos originarios, ¿sabes? Pues todos estos problemas tenemos que ir viendo cómo los resolvemos, pero ya nos queda poco tiempo. Así que, en conclusión, para que pueda entrar la canción de Víctor Manuel. La Puerta del Calao, ¿cuál vamos a poner? No, vamos a poner la de Nada sabe tan dulce como tu boca, con la intención de que los radioescuchas se lleven un buen sabor de boca con esta canción. Muy bien. Temas de hoy. Muy bien. ¿Cuál es su conclusión, Iracio? Pues mira, Estados Unidos va a tener un presidente misógino, racista, y yo creo que, pues, de alguna manera yo lo veo de manera positiva porque ahora la derecha sale del closet. Ya no vamos a tener esta pugna con un enemigo invisible, ahora es totalmente visible. Me parece que lo encarna perfectamente Trump y la izquierda las nuevas ideas hacia el futuro y para México en particular, pues es la oportunidad de pues contrarrestar esto que ya está muy claro y que está encarnado en el futuro presidente de los Estados Unidos. En México, en la Ciudad de México, llegaron 1,400 propuestas ciudadanas a la Asamblea Constituyente, muy poquitas si somos 9 millones de habitantes. Y aún así, pues hay que aprovechar esas 1,400, que por cierto fueron más ciudadanas, fueron 800 ciudadanas, el resto de los diputados y diputadas constituyentes. Y yo diría que la expectativa debe ser alta, no debe de haber desánimo, al contrario, debemos pensar en que tengamos las mayores libertades y derechos, por supuesto, construir el mejor sistema de bienestar o de protección social. Se debe aprovechar esta oportunidad para entrar o integrarnos en las cadenas globales de valor. Nos gusten o no los tratados, se han firmado más de 57 tratados, pues aprovecharlos y que la ciudad y su economía se inserten en estas cadenas globales de valor. Yo les decía que los jóvenes, no solamente los millennials, los niños y las niñas desde su educación más básica, empezar a meterlos en las industrias y en la economía del futuro. Y que la ciudad realmente sea funcional y sea habitable. Si no, pues la ciudad va a seguir siendo gris, con concreto, y yo diría que no tendría mucho sentido ni mucha
y me daría mucho orgullo que me llamaran chilango. Laila, nos queda un minuto más o menos. Sí, bueno, pues yo mi conclusión es, no tengan miedo a conocer y acercarse al feminismo. Hay que estudiarlo, es un movimiento social de muchos años que ha logrado cosas muy importantes. Si bien nos falta avanzar más, pero se han logrado cosas muy importantes y que, bueno, pues mi esperanza con el tema que trajo Irak a la mesa es que, como una página que yo administro en Facebook, donde me pueden buscar, esta ciudad se convierta en una ciudad de las mujeres, sin fronteras, sin pues todas estas cosas negativas que tiene la Ciudad de México y las grandes ciudades del mundo y el planeta, ¿no? Como la corrupción, como la mentira, como la tranza. Es una ciudad ideal donde la verdad, la justicia y la razón, como proponía Christine de Pizan en su obra La ciudad de las damas, que invito además a leer, esa obra es maravillosa. Es una mujer que en la Edad Media escribe, ¿no?, este libro. Bueno, en ella está inspirada la ciudad de las mujeres. Ojalá logremos eso, ¿verdad? Es bien. Yo solamente quiero comentar que tampoco pensemos que la izquierda la representaba Clinton. Los mayores capitales estaban con ella también. Hay que tener cuidado con eso. Sanders, a lo mejor. No, sí, bueno, es un error pensar que Clinton era de izquierda. Los demócratas no son de izquierda. La izquierda en Estados Unidos es chiquita y casi invisible, ¿no? Nos vamos con Víctor Manuel y la canción Nada sabe tan dulce como tu boca. Y no se olviden de escribirnos a laorquestafilosófica.com y a nuestro Twitter. ¿Cómo es nuestro Twitter? Ya lo dijo. Mejor que muchas gracias, René, por a ustedes que llegaron. Gracias. Brenda, gracias por invitarnos a La Llorona. Gracias, vamos juntos a llorar. Nada sabe tan dulce como su boca, me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo se abre camino como una antorcha. Empieza desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosa. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. Te podría contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver. Este concierto se acabó. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 7 de la noche. La Orquesta Filosófica, un espacio de reflexión política y promoción del arte y la ciencia. La Orquesta Filosófica, un programa conducido por René Cervera e invitados.